buen día a todos quienes nos escuchan. Somos de la Universidad de los Lagos, particularmente del Magíster en Ciencias Humanas, mención Historia. Hoy nos encontramos acá en la universidad, apañando a la biblioteca, a la radio, para un poco dar a conocer el trabajo que desde el Magíster estamos realizando. Mi nombre es Eduardo, soy antropólogo y ahora estoy cursando el magíster junto con Felipe y eso. Bueno, yo soy Byron Sea y mi tema de investigación va relacionado con el ecologismo de Marx y mi profesión que se me había olvidado era profesor de historia. Sería como... Quien les habla es Felipe Soto, también antropólogo, también de la Universidad de los Lagos. Y hemos estado ya en el primer semestre conociéndonos, dialogando, criticándonos también, ¿por qué no? Pero todo con un diálogo constructivo en miras de querer muchas veces plantear un análisis de la realidad y, ¿por qué no?, de la naturaleza y de la sociedad. Ante ello, ya en este segundo semestre hemos conformado el LIN, Laboratorio Interdisciplinario de Naturaleza y Humanos. Esto con el fin de abarcar nuestros temas de investigación con un poco más de profundidad y así mismo también abrir las puertas de la universidad ya como con miras a una investigación más abierta. Entonces, ante eso mismo también hemos dejado invitado a mucha gente, estudiantes de pregrado, también la gente, ciudadanos, gente de a pie, para que quieran aportar. Y bueno, cada uno tiene una línea de investigación en la cual sería muy oportuno que pudiéramos ventilarla, decir. Claro. En mi caso, voy a explicar lo que estoy realizando en el magíster, al menos la tesis, y que tiene vinculación con la contaminación del aire. Bueno, también decir que es un tema que vengo trabajando desde el pregrado, la contaminación del aire y cómo afecta a la comunidad osornina. Entonces resulta que existen organismos como los líquenes que pueden captar los grados de contaminación de diferentes lugares. Entonces la idea es hacer una especie de cartografía donde se pudiese... Bueno, el por qué, eso faltó decir tal vez. El por qué el líquen puede captar la contaminación del aire es porque el líquen es la simbiosis entre un hongo y un alga o una cianobacteria. Entonces forman una relación simbiótica mediante la cual el hongo proporciona la estructura y el alga es fotosintética, o sea que puede hacer la fotosíntesis. Y por ejemplo, lo que puede hacer el líquen es de alguna forma capturar distintos tipos de contaminación, porque en Osorno, bueno, se dice que está la contaminación por material particulado, pero también existen otros tipos de contaminación como azufre y etcétera. Y es un problema para la comunidad. Entonces la idea mediante este tipo de, yo lo llamo de alguna forma una etnografía del líquen, etnografías que van más allá del humano. Entonces, como digo, la idea también es democratizar y abrir un poco la medición, porque la medición se suele realizar con instrumentos que son de muy alto costo. En cambio, los líquenes están esparcidos por todo el mundo, es cosa de verlos, o sea, en los árboles generalmente. O también en otras superficies como el metal o el cemento. Bueno, y creo que por ahí eso es lo que podría comentar de mi tema de investigación al menos. Bueno, gracias. Por otra parte, también tenemos el trabajo de Byron. Sí, bueno, mi tema de investigación radica en una problemática que se ha suscitado, digamos, en la última década, muy fuertemente en las investigaciones locales, que tiene que ver con, digamos, la contaminación que existe en el río Damas y que se ha llevado, digamos, a cabo por diferentes partes de la ciudadanía, desde la Universidad de los Lagos hasta grupos ambientalistas dentro de poblaciones como Los Notros o Pilauco, que se han radicado a una conclusión sobre la contaminación que tiene que ver con las industrias urbanas, que es una contaminación que es directa y que existe, pero digamos de cierta forma se ignora lo que sucede fuera de lo que es Osorno y de lo que es la ciudad de Osorno, que radica en la producción agropecuaria de los campos y en cómo está transformado el medio ambiente
la vegetación y los bosques riparios, y también, digamos, las praderas y todos los ecosistemas y los animales que existen en los campos, que de una u otra forma han sido transformados por todas estas actividades económicas que han emergido en este territorio desde hace como 100 años. El problema entonces es, digamos, cómo estas actividades agropecuarias contaminan mediante contaminación difusa al río Damas y lo han transformado en un espacio inhabitable para organismos vivos. Y ahí es donde entra un poco la teoría, digamos, de Marx, en específico la teoría que hablan un poco autores internacionales, que es su ecología marxista, y su crítica hacia los límites de la naturaleza, que tiene que ver con que la naturaleza en sí tiene un límite que no se puede cruzar, pero que ha sido dejado atrás un poco por, digamos, su predominancia de su obra, de su primera obra, que fue El Capital, donde, bueno, proponía una sociedad industrializada y que estaba en constante crecimiento económico, y que ha sido tomado, digamos, por países como la Unión Soviética o Cuba o China quizás, y se han mantenido como paradigmas inamovibles que estos últimos textos inéditos que se han sacado en los últimos años permiten dar otra visión de este Marx, que reconoce en sí un límite de la naturaleza y no necesariamente hay que industrializar la sociedad sin fin. Ese es como el tema principal que estoy investigando. Interesante, muchas gracias. Ya para finalizar, el tercer sujeto que trabaja y es parte del Lean. Bueno, yo me dedico específicamente también a los hongos, los primos hermanos tal vez de los líquenes. Específicamente me dedico a los hongos psilocibios, también conocido como hongos mágicos o alucinógenos. Pero más allá de la experiencia que puede llegar a dar, el foco que le doy es teórico, justamente para hablar de la naturaleza. ¿Cómo hemos entendido a la naturaleza en los últimos 300, 400 años? El cuestionamiento pasa por preguntarnos cuál es el paradigma que utilizamos para poder comprender a la naturaleza. Y en ese sentido, el paradigma es cartesiano, positivista, mecanicista, occidentalista, capitalista. Entonces, seguir reproduciendo las mismas dinámicas y discursos de ese paradigma, personalmente creo que no es viable. Entonces, para poder tener un aliado que pueda decirme qué hacer o cómo pensar distinto, más allá de un humano, es donde aparece aquí el hongo. Y el hongo justamente lo que nos trae, y particularmente me ha traído en los últimos 3 años, es la posibilidad de pensar de una manera tal vez más allá de lo racional incluso. Entonces, ante eso me encontré con un perspectivismo, con una teoría latinoamericana que justamente cuestiona esos paradigmas anglo-europeos. Y lo cual fue genial, porque cómo pensar más allá de los límites del poder clásico que ostenta en este caso ciertos grupos económicos. Y ahí es donde aparece el hongo. Ahí curiosamente también aparecen los psicodélicos, también aparecen los enteógenos. Entonces, ¿cómo comprender estas sustancias que de por sí son contradictorias a este sistema? Y ahí es donde el trabajo desde Latinoamérica es muy potente, justamente desde perspectivas indígenas, de pueblos originarios, pero también de personas que necesitan y por lo demás quieren una manera distinta de pensar. Bueno, y ahí podemos hablar ya de los autores que estamos citando. Yo personalmente trabajo con Spinoza, Baruch Spinoza, para hablar de ontologías, para hablar del ser. Y por otro lado también hablo o me sustento en Eduardo Viveros de Castro y Eduardo Kohn. Y por último, para una metodología más situada, comprometida, el trabajo de Anna Sink. Bien. Bueno,
ya en esta segunda parte nos gustaría hablar de 3 cosas. Primero, hablar un poco de los autores que estamos ocupando. Segundo, los lineamientos que trabajamos. Y ya tercero, extender una invitación ahí que tal vez sea del agrado de los estudiantes de pregrado. Entonces partamos, autores, respecto de nuestros trabajos. Dale. O sea, sobre todo, al menos de mi parte, trabajando con Bruno Latour, por ejemplo, la teoría del actor red, como que esos son mis intereses, en verdad, todo lo que esté relacionado con lo inhumano. En este sentido, también he intentado revisar Deleuze, Guattari, si es que alguien, por ejemplo, bueno, ese también es nuestro interés, supongo, como laboratorio, que si alguien maneja alguno de los autores que es mencionado, se pueda acercar también y de alguna forma podamos hacer comunidad y entender mejor. Nosotros somos diletantes igual de cierta forma. Entonces, no sé, de eso podría hablar quizás de ontología. Está más relacionado con la ontología mi trabajo. Y también una cuestión importante, me parece, es la problematización del capital, aunque no lo he aplicado todavía en mi tema de investigación. Me interesan, en verdad, todas las investigaciones o proyectos o propuestas que tengan que ver con problematizar el capital en diferentes aplicaciones, en diferentes lugares, ya sea en el río, sea bueno, no sé, en cualquier tipo de estructura que esté relacionada con el ser humano. Y no sé, eso podría decir Sí. de los autores. Bueno, bueno, en un escenario, digamos, donde 78,2% de la cuenca del río Damas se posiciona dentro de las actividades agrícolas y un 71% del suelo es parte de estas mismas actividades. Existe también hasta un 80% de fertilizantes que causan a las alteraciones de la vida de los ecosistemas aledaños al río Damas, que digamos concluye que existe una alta antropización de la misma biodiversidad. Es importante, digamos, destacar algunos autores que contribuyen a esta crítica ecológica de Marx. Por ejemplo, estoy pensando en el japonés Saito, que hace una relectura de Marx en torno a su contribución del suelo y de la química agrícola en específico, de Liebig, que trata de explicar un poco el papel que juegan los fertilizantes nitrogenados y fosforados dentro de las transformaciones de los suelos, en específico, digamos que cómo estos contribuyen a propagar cierto tipo de vida sobre otra, alterando, digamos, la fase del metabolismo natural, que dice que un ser vivo tiene que comer a otro ser vivo y así sucesivamente. Entonces, digamos, esta inyección de nutrientes que hacen las actividades agropecuarias permite la proliferación de algas que terminan como comiendo el oxígeno del agua y por lo tanto impidiendo la propagación y reproducción de seres vivos. Genera un ecosistema anormal. Este autor, por ejemplo, demuestra cómo se ha transformado la agricultura campesina y la agricultura más pequeña, más para la propia supervivencia humana, hacia una agricultura, digamos, más industrializada, dependiente de agentes externos, de semillas que vienen de Europa, de fertilizantes que vienen de Estados Unidos, de especies exóticas de árboles que secan las napas subterráneas de aguas y que vienen todas digamos, a conformar un sistema artificial de producción que se instala sobre este ecosistema natural y que termina generando estas anormalidades. Otro autor que un poco usado es John Bellamy Foster, que es estadounidense, que es una de las figuras más destacables actualmente del marxismo ecológico, y que trata un poco de ver estas asociaciones de la sociedad y la naturaleza como una normalidad, porque él cree que, digamos, así como las abejas o las hormigas crean sus propias sociedades, los seres humanos también son una propia manifestación de la naturaleza y por lo tanto debemos dejar de pensarnos como si la sociedad fuera una no naturaleza y pensarnos como si fuéramos una propia naturaleza, o sea, una manifestación de la naturaleza, igual como cualquier otro tipo de animal, solamente que nosotros, la diferencia es que escribimos
y tenemos la capacidad de guardar memoria sobre lo que hemos hecho como sociedad hace aproximadamente 5.000 años, que no es nada digamos, en la que tiene la vida de existencia, que son miles de millones de años. Así que eso por mi parte. Bueno, interesante. Eh, Tomándome igual desde lo último que mencionas respecto al humano que en realidad no está separado de la naturaleza, justamente una de, por ejemplo, las críticas que a mí se me podría hacer respecto a mi teoría es por qué sigues usando a Spinoza, que es europeo, cuando quieres hablar de Latinoamérica. Es una crítica bastante viable, pero justamente lo que busco con Spinoza es darle una alternativa a los europeos, así como suena. Porque en realidad son ellos los que tienen el poder, po. Ellos son los que ejercen, pero a la vez también son ellos los que al parecer están obsoletos en cómo ven a la naturaleza. Ese exceso de racionalismo nos ha llevado a objetivizar la naturaleza con base en el capitalismo y en la violencia. Ahora, plantearles una alternativa a ellos es plantear la posibilidad de que en realidad no estamos tan separados de la naturaleza como nos han hecho creer o como el discurso nos ha reproducido en nuestras mentes. Y en ese sentido, hablar de ontología, así como lo que también trabaja Eduardo, es una posibilidad de horizontalizar a los seres vivos, a todo tipo de ser. Y en ese sentido, horizontalizar a los seres es, en términos de Eduardo Kohn, sería una ecología de yoes, por ejemplo. Entonces eso al parecer suena como muy abstracto, suena como muy de hablar del interior, pero entonces quedaría preguntarnos qué surge en lo exterior. Y en lo exterior ahí es donde hablo sobre el trabajo de Eduardo Viveros de Castro, en el cual él plantea algo muy interesante. Él plantea el multinaturalismo y por lo tanto la diversidad de los cuerpos. Y la diversidad de los cuerpos es de alguna manera la justificación que, si tomáramos a Spinoza, sería como la justificación de decir la potencialidad manifestada en los cuerpos. Tal vez por eso la diferencia y la diversidad, pero que sin embargo estamos todos anclados a lo mismo. Tal vez hay distintas perspectivas, podrían hablar de distintas cosas respecto al interior. Pero en cuanto a lo exterior es donde está justamente todo este problema, o esta problematización. Porque entre los cuerpos cuando están interactuando, ¿qué es lo que media? Y en estos tiempos es el capital. Bueno, y entonces siguiendo como la misma dinámica de problematizar nuestros trabajos y de dialogar, el Lean de alguna manera surge como eso, como podemos dar un análisis desde nuestros propios trabajos, pero lo mismo también nos damos cuenta qué es lo que media esta problemática y el capitalismo es una de ellas. El capitalismo tardío, como se le ha querido llamar, o esta nueva transformación del capitalismo, pero así también la sociedad misma cómo se está transformando. Y ese mismo también cómo estamos viendo a la naturaleza y cómo nos vemos a nosotros. Así como para cerrar la idea, de una manera un poco difícil tal vez, en el libro Metafísicas Caníbales de Eduardo Viveros de Castro dice algo muy interesante. Dice, en rigor, es imposible decidir la cuestión de si el jaguar mítico, por ejemplo, es un bloque de afectos humanos bajo la forma de un jaguar, o un bloque de afectos felinos bajo la forma humana, porque la metamorfosis mítica es un acontecimiento, es decir, un cambio sin moverse del lugar, una superposición de estados heterogéneos, más que una transposición extensiva de los estados homogéneos. Sí, bueno, como para ir cerrando igual, quería así mencionar que igual las relaciones
como pensamos, digamos, al humano, fuera de la naturaleza, igual ha sido estudiado un poco desde las neurociencias, como David Bueno, que el año pasado saca un libro sobre el cerebro adolescente y para estudiar o empezar a estudiar este cerebro se remonta hacia los animales. En este mismo sentido, un autor chileno, Felipe Calenier, igual de un estudio desde 2024, en el mismo sentido estudia el cerebro adolescente y para, digamos, tener una concepción de cómo, digamos, funciona este cerebro, necesita superar a los autores anteriores y remitirse a estudios científicos acerca del cerebro de los animales. Porque se da cuenta que nosotros los seres humanos no somos tan diferentes de los comportamientos que tienen los otros animales y cómo funcionan sus adolescencias. Y se da cuenta que, digamos, como estamos construyendo la sociedad adolescente y adulta en general, tiene grandes anomalías respecto a otros seres vivos. Y para ir cerrando igual con un autor de Kohei Saito, que se da cuenta de, digamos, una parte importante de Marx para empezar a problematizar su teoría, es que de cierta forma él se refiere a la alegoría del pez que hace Marx respecto a Feuerbach, que tiene que ver con la esencia de un pez en el agua, que de cierta forma Feuerbach ve un pez en el agua que se muere por un proceso de contaminación de una industria y radica el problema en que la industria está contaminando el río. Sin embargo, aquí Saito ve que Marx responde a Feuerbach de una manera, digamos, que no radica en esa crítica que hace Feuerbach simplemente a destruir, digamos, esta industria, sino que Marx ve una estructura humana detrás que permite la reproducción de esta industria, y destruir esta industria no sería como el objetivo principal de Marx, sino que finalmente buscar qué permite que este escenario anormal e inorgánico se instale para contaminar y destruir la propia vida. Y ante eso, ¿qué podríamos decir? Ahí es donde el Lean nuevamente aparece como una especie de organización o una especie de ímpetu que justamente busca dialogar todos estos temas de una manera transversal. Tal vez plantear, yo digo siempre lo mismo un poco, plantear un análisis. Falta siempre el análisis de lo que surge a nuestro alrededor. Todos tienen soluciones, pero esas soluciones pareciera que vienen desde hace muchos años atrás. Pero ¿y ahora qué podríamos hacer? Entonces lo que Lina aprovecha de decir es que aquellas personas que por ahí están interesadas en problematizar el capital, la naturaleza, las relaciones humanas, las relaciones con otros seres, nos busquen, nos llamen, se acerquen a nosotros igual podemos acercarnos a ustedes para trabajar los temas de tesis. Podemos apañarles siendo cotutores, podemos estar en comisiones también de tesis, apañando, estudiando, proporcionando libros. Creo que si nos planteamos de esta manera también es en parte por la necesidad que tiene o que tenemos como sociedad para poder justamente plantear algo distinto. Vemos la transformación en nuestras caras, así que ante eso los canales de difusión, ¿cuáles podrían ser? Bueno, materialismo ecológico, si lo buscan en Instagram. También está antropología fungi, que es el trabajo sobre hongos. Falta ahí su canal sobre líquenes. Pronto ahí a puertas. Y finalmente tenemos el Instagram central, que sería el laboratorio INH, el Lean. Y ya para ir cerrando, no vamos a cerrar como los futbolistas que dicen, y bueno, y nada. Nos vamos, no. Vamos a decir que finalmente lo que nos conmueve de todo esto es que en realidad lo que falta es un apoyo más mutuo entre las distintas perspectivas que pueden suscitar en la universidad. Levantar a la universidad como un campo de aprendizaje, de producción de conocimiento situado y metodologías situadas también. Y por qué no pensar esta producción de conocimiento como un eje central de la universidad, ya más allá de meramente producir sujetos para trabajar, sino que
somos también sujetos que pueden producir conocimiento. No es necesario mirar afuera o a otro continente para plantearnos y ver hacia dónde queremos ir.